Bien, estamos con el ex parlamentario e ingeniero de minas, Celso Sotomarino, que todavía continúa en la actividad profesional, ¿no es cierto?, de la minería, que es la actividad de su vida. Comentábamos, había sido decano del Colegio de Ingenieros de Minas y 2 veces vicedecano del Colegio Nacional de Ingenieros. Entonces, ahora vamos ya a la parte técnica de la entrevista, ingeniero. Y en el tema de la minería, queremos conocer su opinión de cara a los acontecimientos, digamos, un tanto negativos, porque los positivos han sido muchos más, ¿no?, que la actividad minera ha generado en el país. Casos como el de Tía María, el que hemos vivido hace poco en la convención, en fin, toda la problemática de la responsabilidad social. ¿Cómo se puede compaginar y llevar bien el desarrollo y la extracción de recursos naturales en nuestro país, preservando el medio ambiente y teniendo a las comunidades del entorno, digamos, en buen ánimo? Durante la presidencia del señor Fujimori se dio dispositivos que conducían a la creación de las consultas con las comunidades, etcétera, lo que no existió antes. En el año 50, con el código del ingeniero Mario Samuel Bollo, claramente se hablaba de la prioridad que la explotación minera tenía sobre aquello que estuviera en el suelo, en el lugar en que ocupaba la mina. En el suelo superficial me refiero. Y después hubo muchos terroristas que se quedaron sin trabajo y muchos izquierdistas frustrados que se volvieron verdes, y entonces aquí las ONG nuevas que empezaron a ser instigadoras para buscar de crear discrepancias y dificultades, crear un escenario en base a transmitir temores. Por ejemplo, tu agua se va a contaminar, y la gente reaccionaba, no, entonces no quiero la mina. Y tenía toda la razón del mundo, si eso fuera verdad. Si dejan minerales en la superficie, estos van a alterarse con el tiempo, con las lluvias, y etcétera, van a generar ácidos que van a terminar malogrando los flujos, los ríos, y etcétera. Entonces no queremos minería. Y otra vez tenían razón. Pero los mineros también se dieron cuenta de eso con anticipación. Y con mucha anticipación la gente minera empezó a tomar la iniciativa de fijarse cómo manejar el tema. Cuando yo era ingeniero de minas joven, no había mucho problema en depositar una cancha de relaves, que después venía la época de lluvia, se llevaba una buena parte con un flujo de agua muy alto, que a veces centuplicaba. Entonces yo pensaba, no tenía ningún problema de conciencia, pensando, no importa que lleve el agua, porque la dilución es de tal magnitud que la posibilidad de daño real a la bioexistencia, biomasa, o como lo queremos llamar, de peces en el río, no se viera alterada, no parecía posible, y de hecho no parecía suceder. Pero pasaron unos años y me encontré metido en un problema mundial de población. Fui presidente de una institución peruana que se llama Impares, y como eso fui elegido miembro de una institución que ubica a toda Latinoamérica, a toda América, no Latinoamérica, y como eso fui elegido miembro del Grupo Mundial. Y con esto tuve oportunidad de visitar distintos países, conocer personas muy interesantes y llegar a una conferencia famosa que tuvo lugar en Oxford, en la Universidad de Inglaterra. En esta conferencia habían 4 estamentos, periodistas de casi 200 países, líderes religiosos de otros tantos y de todas las instituciones religiosas importantes del mundo, parlamentarios, ¿no?, y científicos. Y la calidad de la membresía era enorme. Estaba la Madre Teresa de Calcuta, estaba el Dalai Lama, estaba el actual Papa, creo, también, como cardenal todavía en ese tiempo. Esto fue en 1984, me parece, 83, por ahí. Y en los estamentos científicos teníamos a Belikov, el vicepresidente de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, tenemos a Carl Sagan, el famoso astrofísico, gente así. Periodistas peruanos, tenemos a Sileri, ahí al director de Caretas, y como político estaba Manuel Ulloa. Yo no contaba porque yo era miembro del número de la conferencia, porque era uno de los organizadores de la conferencia. Entonces, en ese momento, ¿cuál era el eslogan? La Tierra vista desde la Luna, una fotografía en que decía
este es nuestro hogar. Hasta aquí no se conoce solución alternativa. Cuidémoslo, ¿no? Y así nació la idea de hacer mucho más énfasis en las cuestiones de cuidado de la ecología. Y eso es una tendencia bienvenida, no se puede sensatamente estar en contra de eso. Pero enfocar solamente a la minería, ¿quién causa más daño? La minería. ¿Quién la minería? No, porque yo creo que las ciudades causan más daño ecológico que la minería toda, ¿no? Puesta junta, ¿no? La industria del papel, por ejemplo, es más dañina ecológicamente que ninguna otra, ¿no es cierto? Pero sustenta los diarios, nadie puede hablar del tema porque sería casi una profanación. El asunto que la minería exigida o per se, o por las leyes que están avanzando en esta dirección, o lo que sea, la minería está tomando acciones y modernizándose en este respecto cada vez más, y desde que yo era un ingeniero joven hasta ahora, las cosas han cambiado. Antes se ponía los montones de roca que se iba a tratar sobre el terreno, ahora se coloca sobre geomembranas que aíslan el suelo. Y ahora cuando se usa cianuro se aísla también con geomembranas completamente, el agua que se recoge se recicla, se recupera, y así hasta las aguas de los circuitos de explotación. Pero digamos, los estándares de preservación, de cuidado del medio ambiente, digamos, con que se maneja la minería en el Perú, en comparación con cómo se maneja en Estados Unidos, en Australia y en Canadá. ¿Acá son más exigentes? ¿Cómo estamos? Acá son más exigentes, o casi tanto, ¿no? Son equivalentes, no son no son cosas que acá son permisivas y que allá no lo son, no. Lo que allá no es permisivo, acá tampoco lo es. Y así en la minería de Rusia o China o cualquier otro país. El papel de Osinermin, digamos, ¿le considera usted que es eficiente, que se cumple a cabalidad? Por ejemplo, han habido hechos algo lamentables últimamente, ¿no? El derrames en la Amazonía, el tema del relave Huancavelica, tipo de cosas que se dice que no ocurren en países del primer mundo. También se hunde un submarino soviético con 140 hombres adentro y ni modo de salvarlo. Digamos que está dentro del porcentaje de posibilidades. Hay un nivel de riesgo y de accidente en cualquier actividad humana. También un cirujano famoso de repente se encuentra enjuiciado porque una operación accidentalmente le falló, qué cosa. Accidentes pueden haber, ¿no? Como, por ejemplo, lo ocurrido en Yanacocha con el mercurio, ¿no? ¿Para qué sirvió? Para que después gente extremizada y gente ignorantizada intencionalmente sobre esta clase de materia dijera, por ejemplo, en el vaso de agua que yo he sacado esta mañana del caño de mi casa había al fondo mercurio. Como si el agua, densidad 1, pudiera discurrir en una cañería con el mercurio, densidad casi 15, ¿no? Es imposible, ¿no? Y entonces ha habido muchas exageraciones, muchas insidias, se ha preparado a la gente en contra de cosas. Esto que está ocurriendo ahorita mismo en la zona sur del Perú, en materia de transporte de gas y todas estas cosas, están resultando un problema manejado. Apenas se han apersonado y las autoridades ya han empezado a discutir el tema con la gente se pone comprensiva en la medida en que empieza a comprender de qué se trata. Ahora es un tema también de comunicación. ¿Y dónde están los verdaderos riesgos? ¿No es cierto? Claro. Pero cuando los riesgos son verdaderos, ningún minero, ni yo ni ningún otro creo, ¿no es cierto?, que tenga alguna representatividad siquiera pequeña, ¿no es cierto?, va a tener gana de volverse permisivo con lo que no se debe permitir.